¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Son 21 horas con 4 minutos, la temperatura está en 25 grados y ustedes saben que no hay más pronóstico de lluvia para el resto de la semana. Mi querido Rodrigo, ¿cuánto está el partido de Cerro Barcelona? 4-0 está perdiendo Cerro, el global es 5-0. Para mí que está todo dicho, pero bueno. Hoy tenemos dos visitas muy agradables, siempre da gusto estar con ellas. Y Lía Barrios, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Enrique? ¿Lío ahí en la municipalidad? Un lío total. O sea, cuida coche y Contraloría. Y limpia vídeos. También, Contraloría también, que está no solamente en lo que conocemos como municipalidad, que es el Palacete, sino en las diferentes direcciones, entre ellas el mercado de abasto. El mercado de abasto, que nosotros hoy ya hablamos de ese tema y te acordás que dijimos lo que ahora confirman documentalmente los señores de la Contraloría. Sí, porque recordemos que la Contraloría entra luego de las publicaciones de ABC Color sobre la venta de los locales en este mercado de abasto. Totalmente. Y está nuestra compañera Mariana Ladaga, estimados amigos. Hola Mariana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches, Lía. ¿Cómo estás? Coronavirus. Coronavirus. Ahora tenemos confirmación esta noche de lo que sería el tercer caso sospechoso, uno de los cuales ya se descartó. Estábamos esta mañana con un segundo caso sospechoso, cuyo resultado se va a tener mañana, pero ahora se confirma la existencia de un tercero o segundo, porque el primero ya fue descartado, caso sospechoso que de nuevo entra a ser analizado por el Ministerio de Salud Pública. Este análisis del segundo caso que estás mencionando que iba a hacerse, ¿por qué está tardando tanto? Mañana se tienen que tener los resultados de este segundo caso. Porque hoy estaba previsto que se haga ese análisis, ¿verdad? Sí, y para mañana están los resultados. Pero ahora surge un tercer caso, sería el tercer caso sospechoso. Reitero, el primero ya se descartó, el segundo están los resultados mañana y ahora surge un tercer caso que vamos a ver si es o no es, pero en principio tenemos confirmación de que sí existe y que se están comenzando a hacer los análisis para definirse si es o no es coronavirus. Este tercer caso, perdón, sí. Solamente para... Este tercer caso también es un doble análisis, ¿verdad? Primero un análisis y 48 horas después el segundo. Sí, debería hacerse así como los otros dos también. Y bueno, tenemos una emergencia que ya es a nivel mundial, no les gusta más el término pandemia a nivel internacional, ahora se dice emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿Puedo decir lo que pienso sobre eso? Sí, por supuesto. Igual nomás nos asustan a todos, ¿verdad? Nos asustamos todos de todos modos. Puedes llamarle cangrejo o... Pandemia, es pandemia, chicos, pandemia. Mi amor, ¿qué tenemos ahora? No, vaya a decir pandemia, así. Situación internacional de emergencia sobre todo, déjate de bromar. No. Sigue siendo una situación muy jodida realmente que nos toca, parece un poquitito cada vez más de cerca, la primera confirmación de un caso de coronavirus en Latinoamérica que hasta hoy estaba libre de coronavirus, se dio en Sao Paulo, ya se confirmó, es un señor que estuvo en Italia. En Lombardía, sí señor. En Lombardía y que está siendo tratado en cuarentena en su casa porque no es una situación de gravedad la que reviste. Entonces se queda en su casa. Estaba leyendo sobre el caso del brasilero, efectivamente es un señor que vino de Italia. Sí. Y que la atendieron en un hospital de referencia que se llama Albert Einstein. Así es. Y en este hospital de referencia lo que le dijeron al señor, tranquilo, no hay ninguna gravedad en tu situación. ¿Sabes por qué estoy haciendo subrayado de esto, Mariana? Porque yo creo que nosotros tenemos que desactivar el pánico. Y esta es una enfermedad, estimados amigos, que tiene una tasa de mortalidad, no me voy a cansar de repetir, mucho más baja que la del dengue. Entonces estamos todos histéricos por el coronavirus, no estamos histéricos por el dengue, pero el dengue mata más que el coronavirus, no más, mucho más. Fíjate que es muy interesante lo que vos estás diciendo y hoy insistían en eso en la conferencia de prensa que realizó el Ministerio de Salud Pública esta mañana. El 80% de los casos de la enfermedad se presentaron en forma leve hasta ahora, el 15% solamente de esos casos se registraron como graves, incluyen neumonías y dificultades respiratorias, este 15%, el restante 5% requiere internación, a veces unidad de terapia intensiva, y de ese 5%, el 2% es el que puede terminar con un fallecimiento. Está en línea el ministro Julio Mazzoleni. Hola Julio, gracias por atendernos, ¿cómo te va? Buenas noches, Enrique, muy bien, un saludo especial a la audiencia. Estamos aquí con Mariana Ladaga y Lía Barrios. Queríamos tener detalles más precisos sobre este tema coronavirus, lo estamos haciendo ya por segundo día consecutivo.
Julio, porque, bueno, lastimosamente nos cayó la bomba ahora en Brasil con la confirmación del primer caso y Mariana está contando que ustedes están con un tercer caso entre manos de estudio, ¿es correcto? Es correcto, es correcto. También alcancé a escuchar una parte de la descripción del porcentaje de casos, que es efectivamente lo que estamos aprendiendo. Y hoy descartamos uno de los casos, Enrique, pero se sumó un tercero que esperamos poder definir ya para mañana. Este caso que decís vos que está descartado, Julio, ¿es el que teníamos que hacer el análisis hoy o ese es otro? Ese mismo, Enrique, es una persona que había tenido un primer análisis y debido a que este análisis se hizo muy temprano, al inicio de los síntomas, por una cuestión de protocolo debía repetirse. Así se hizo esta tarde y afortunadamente salió negativo en las dos ocasiones. Julio, no, te pido disculpas porque somos medio plomo de repente, pero para nuestro registro, porque que quede bien claro. Entonces, el caso que se estaba monitoreando con el primer análisis, hoy se hizo el segundo análisis, salió negativo, no es coronavirus. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es así? Correcto. Entonces, a la fecha, Enrique, hemos tenido 3 casos sospechosos, 2 han sido descartados y hay un tercero que vamos a definir probablemente en el día de mañana. Claro. Ahora, Julio, 2 cositas que quiero agregar, porque ayer hablamos largamente y Mariana tiene mucho más datos con Guillermo sobre este tema, y es a ver cómo decirlo, la bajada del nivel de pánico, si me permitís hablar en esos términos, porque yo veo que hay mucha gente que está muy asustada por un tema que al final, o sea, con todo respeto y no quiero ser irresponsable al decir esto, tiene menos mortalidad que el dengue, Julio. Sí, bueno, lo que ocurre, Enrique, es que, digamos, el volumen de la epidemia de dengue hace que, bien es cierto que hay un porcentaje muy bajo de fallecidos de dengue frente a la gran cantidad, los números absolutos son tan grandes que hoy ese porcentaje pequeño se traduce en cifras realmente, en cifras inquietantes, ¿verdad? El último reporte habíamos dado de 20 pacientes fallecidos, ¿verdad? Y seguimos trabajando en el cierre de casos, pero es así mismo. Y hay otras amenazas, incluso en este mismo momento, en el hemisferio norte, que tienen que ver con una epidemia bastante agresiva de influenza, que ha ocasionado ya muchos más fallecimientos, ¿verdad? De hecho, estábamos hablando solamente en Estados Unidos, por ejemplo, de casi 8.500 personas fallecidas de influenza, ¿verdad? Ministro, ¿cómo está? Lía Barrios le saluda. Le quería consultar también un poco más de datos sobre este tercer caso sospechoso, de dónde estaba viniendo, si cuántos días ya estuvo aquí en el país también. Sí, esta persona llegó el lunes, llegó procedente de la zona afectada, desarrolló síntomas respiratorios, por lo que conformó una sospecha de caso. Entonces, a partir de ahí, desde un principio estuvo en seguimiento. Al desarrollar los síntomas, entonces fue sometida al análisis laboratorial, ¿verdad? Porque recordemos que aquellas personas que provienen de zonas afectadas, pero que no desarrollan síntomas, solamente las aislamos, no requieren hacerse el análisis laboratorial, salvo que desarrollen síntomas, ¿verdad? Entonces esa es la situación de esa persona en este momento. Ministro, no se escuchó de dónde provenía la persona, ese dato falta. Sí, de Europa, de Italia, de la zona norte de Italia. O sea, digamos, porque es que importante eso, Julio. Ese monitoreo se está haciendo, ya ustedes lo tenían identificado en el aeropuerto, ¿verdad? Efectivamente, Enrique, y también con mucho beneplácito puedo decirte que existe una gran colaboración de los ciudadanos, particularmente de los connacionales, ¿verdad? Que sin ningún problema acercan los datos, se presentan incluso como proviniendo digamos, de una zona cercana al epicentro de la epidemia actual en Italia. Hay que también tener una referencia adecuada de que en Italia estamos hablando de un territorio relativamente muy pequeño como el afectado en la zona norte, en la región de
de Lombardía y de Véneto, Sí. es 0,1% más o menos del territorio italiano. Estamos hablando de más o menos poco más de 12 a 14 pequeños municipios, ¿verdad? Entonces estamos tratando de hacer también hilar fino en ese sentido, pero cuidando de todas las personas que están llegando y que colaboran, como te decía. Mariana. Sí, buenas noches, ministro. La consulta es, la persona, este tercer caso, ¿cuál es su estado de salud? ¿Es una persona que está con, digamos, síntomas de gripe? ¿Necesita un tratamiento más cercano a un hospital? ¿Es una persona que, digamos, está bien, está mal de salud? Sí, es una persona con síntomas respiratorios relativamente leves que no requiere internación. Está siendo monitoreado y controlado por la Dirección de Vigilancia en su domicilio actual. Y tengo una consulta siguiente, porque se está hablando bastante de la cloroquina o hidrocloroquina como forma probable de tratar estos casos, y este es un medicamento que en nuestro país también se puede encontrar. ¿Cuál es el parecer de ustedes como Ministerio de Salud respecto a ese medicamento, ministro? Bueno, tenemos mucha esperanza efectivamente que pudiera ser efectivo, porque es un medicamento bastante sencillo, muy noble, de bajo costo. No obstante, hay que hacer la salvedad de que estamos hablando de algo muy prematuro. Todavía no se puede hablar de ningún modo que es un medicamento que sea efectivo todavía, por el hecho de que estamos hablando de estudios de laboratorio. Esos estudios tienen que llevarse al plano de ensayos clínicos en los pacientes propiamente, ¿verdad? Entonces, hasta que eso no se dé, es un poco prematuro todavía. ¿Qué organismo sería, ministro, el organismo que debería decidir eso y ya bajar esa línea hasta que llegue a Paraguay? ¿Cuál sería? Bueno, habitualmente lo que suele hacerse es que, digamos, cualquier universidad o grupo puede realizar el ensayo científico con los rigores y los parámetros modernos, ¿verdad? Una vez que hace eso, después hace un reporte de sus hallazgos, y generalmente ese hallazgo tiene que ser validado en otro lugar con un estudio que diga que se arribó a las mismas conclusiones, ¿verdad? Se hace un análisis riguroso también de la calidad del estudio, y solamente superado esas etapas, entonces se puede hablar de la efectividad de un mecanismo. También hay otros medicamentos un poco más complejos, antivirales, que también están siendo estudiados en este mismo momento. Pero para confirmar nomás, Julio, y la gente que está escuchando tenga claridad sobre este tema. Y te quiero contar, y pido disculpas porque es una pregunta repetida con respecto a la que ayer le hicimos a Guillermo. Es decir, hoy concretamente, o sea, el día 26 de febrero de 2020, en realidad no tenemos tratamiento, ¿verdad? No tenemos tratamiento por el momento. Es así mismo, Enrique. Por el momento es así. Y lo que se recomienda es que la persona que tenga esto se maneje como si fuera una gripe, pero aislado. Correctísimo, es así. El lavado de manos frecuente, el uso de tapabocas solamente si tiene, digamos, síntomas respiratorios, usar la flexura del codo al toser. Es muy importante hacer una pequeña diferenciación, Enrique. No quiero complejizar mucho, digamos, el concepto, pero el virus no flota en el aire, Enrique, sino que tenés que toserle prácticamente a alguien o estornudarle para poder transmitirle, o a través del contacto de manos o de objetos que hayan sido tocados, digamos, o donde haya caído una secreción, digamos, después de haber tosido. Entonces, el nivel de contagiosidad, digamos, por ejemplo, es inferior a lo que es el sarampión. Julio, entonces, qué importante esto que estás diciendo, y atendé bien porque te agradezco muchísimo que hagas esta aclaración, porque hay una crisis en serio, te digo, de pánico para la gente que tiene que volar, porque se estaba diciendo que te subís al avión donde hay una persona que está con el coronavirus y están fritos los 200 o 300 pasajeros del avión, y eso no es verdad, ¿es correcto? No es cierto, Enrique. Es más, te puedo dar una idea de que, por ejemplo, en el caso de un paciente sospechoso, generalmente se toman los datos de un paciente que haya tenido síntomas, por ejemplo, en un vuelo,
se toman datos de los pasajeros que hayan estado más o menos unos 2 metros a la redonda de esta persona, ¿verdad? Justamente porque es el espacio que creemos que es la posibilidad de infección, ¿verdad? Correcto. Julio, nada, si usted tiene... Sí, yo tengo una última pregunta, ministro. Se mencionó hoy en el transcurso del día un caso sospechoso de esta enfermedad en Ponta Porã y se trata de una frontera seca con nuestro país. Ustedes están en comunicación, supongo, con sus pares de Brasil. ¿Qué tipo de medidas pueden llegar a tomar en el caso de una frontera como esa, que es seca, que es tan cercana, que solamente nos divide una calle en realidad? Claro. Bueno, nosotros de hecho estamos en comunicación muy cercana y tanto los datos de Brasil como los nuestros se intercambian rápidamente. Es parte del acuerdo al que hemos llegado de hacerlo con una velocidad lo más posible, ¿verdad? Entonces, nuestras direcciones de vigilancia, digamos, el par del doctor Sequera y como lo hace también en la Argentina y Uruguay, están en comunicación constante, ¿verdad? Por otro lado, es innegable que la frontera seca es un desafío, pero para Brasil y para Paraguay y también para Argentina, digo eso porque son nuestros países más limítrofes propiamente, realmente es una sola población la de frontera, por eso nuestro trabajo de salud pública es bastante consensuado, integrado. Tanto es así que en otras amenazas como el sarampión también tenemos jornadas de intensificación de vacunación conjuntas. Entonces se trabaja de esa manera y trabajamos también sobre la base de la notificación rápida de cualquiera de estas personas, ¿verdad? Es muy importante también reivindicar un poco también el aporte de los ciudadanos, del reporte que están haciendo. Estamos teniendo una colaboración importante de los ciudadanos, así que eso también queremos poner de resalto. Ministro, por último, queremos consultarle también el tema de los tapabocas. Por un lado, el pedido que ustedes hicieron de un monto que llama la atención porque dicen no va a alcanzar a toda la población paraguaya, y por otro también explicar un poco a la ciudadanía el uso de estos tapabocas, porque hay una polémica en las redes sociales sobre que si la gente enferma tiene que usar, si tienen que usar la gente que está bien todavía de salud, etcétera. Sí, lo que deberían usar eso son las personas que manifiestan síntomas, ¿verdad? No tiene ningún valor, digamos, que usemos esos tapabocas en forma constante. Además, hacen realmente no todos los tapabocas ofrecen una protección completa. Entonces, solamente aquellas personas que tienen síntomas realmente deberían estar usando, y naturalmente establecida, si se instalan, digamos, casos, y sobre todo en la época de influenza, el personal de blanco, ¿no? Claro, no, perdón, sobre el punto nomás, Julio, y te dejamos tranquilos ya. Porque esta mañana nosotros en ABC Cardinal estábamos hablando con la presidenta de la Asociación de Farmacias. Sí. Y ella nos explicaba efectivamente que, bueno, hay diversas categorías de tapabocas, pero que todos los tapabocas eventualmente son eficaces. Ahora la pregunta es, bueno, ¿para los enfermos son todos eficaces? ¿O hay esas gradaciones que vos tenés que comprar, ese que tiene el regulador y eso? Bueno, en el caso particular, digamos, de los profesionales de blanco que tienen un riesgo aumentado, sí hay unos tapabocas un poco especiales, ¿verdad? En el caso de las personas que buscan evitar contagiar a la gente, ¿verdad? Que buscan más bien proteger a los otros ciudadanos, en ese caso creo que uno puede tener relajar un poquito lo que tiene que ver con esos tapabocas. Creo que lo pondría así en términos sencillos, ¿verdad? Pero en el ámbito hospitalario, por ejemplo, sí es más exigente la indicación del tapaboca técnicamente. Julio, muy amable por el tiempo que nos está dispensando, por todas las explicaciones. Simplemente queremos agradecerte la gentileza y nada, vamos a seguir en contacto todos estos días hasta que quede claro que de lo que estamos hablando es de una nueva forma de gripe y punto, ¿verdad? Eso, así que muchas gracias. A disposición, Enrique, muchas gracias por el contacto. Julio Mazzoleni, ministro de Salud.
¿qué parte no te cierra o te cierra todo? Y mira, Enrique, estamos ante una emergencia a nivel mundial. Tenemos un caso reportado en São Paulo. Sabemos que nuestro vínculo con São Paulo es fluido, Súper es fluido. Permanente. Creo que tenemos 7, 8 vuelos diarios. Tenemos una frontera bastante permeable porque por suerte somos personas que vamos y venimos libremente también. Estuve pensando yo en la época en la que se hablaba de la influenza, ¿te acuerdas? Sí, sí. Cuando la influencia llegó y era un escándalo de la cuestión de la influenza. Me acuerdo. Bueno, y la influenza se instaló y hoy cuando hay tiempos de frío todos tenemos que tener cuidado respecto a la influenza, sobre todo aquellas personas de la tercera edad y las personas que tienen enfermedades base. Y lo mismo, yo te digo que tengo esa sensación de que bueno, ahora se instala el coronavirus y lastimosamente vamos a tener que tomar precauciones con personas de la tercera edad y con personas que tienen enfermedades base. Igual que el dengue, la misma cosa, ¿verdad? No, vos sabés que hoy Maripili, yo no sabía, pero ella lo contó y me pareció excelente, que ella hizo cobertura de salud 5 años, ¿verdad? Y entonces estaba contando que acá hay un proceso, porque ella hizo la cobertura de H1N1 e influenza, ¿verdad? Que son las anteriores pandemias. Sí. Y el proceso es el siguiente, atender un poco. Y esta es la parte, por eso terminé diciéndole lo que terminé diciéndole al ministro de Salud. Impacto inicial en Wuhan, se desconoce la conducta del virus y por tanto se toman medidas radicales de emergencia. Pero conocida ya la conducta del virus y conocido su impacto, ya hay que volver a la normalidad, ¿entendés? ¿En qué sentido? Bueno, el día número 1, o sea, 1 de diciembre de 2019, el primer registro de personas contagiadas por el coronavirus. 12. Después vinieron más y etcétera, ¿verdad? Pero por ahí empezó. Sí. Entonces, el punto es el siguiente. Bueno, en ese momento, bueno, cerrar todo porque no sabes de qué se trata. Pero ahora ya sabemos lo siguiente. Sabemos que su índice de mortalidad es más bajo que el dengue. Sabemos que su índice de contagiosidad es realmente limitado. Es el de una gripe en realidad, porque justamente es la distancia de 1 metro, es la cuestión de pasarse las manos, es la cuestión de consumir objetos que puedan tener un contacto, es la misma cosa que cuando una persona está realmente muy mal engripada y uno se sienta al lado. Así mismo. Es exactamente igual. Entonces, chicos, tampoco para entrar el pánico, o sea, que no, que hay que cerrar la frontera, que no sé qué, que tenemos como los italianos que cerraron las ciudades y están todos locos. A lo mejor yo estoy equivocado, pero eso es lo que creo, porque es evidente que la cosa no se desarrolló en el sentido apocalíptico que estaba previendo alguna gente, ¿verdad? Digo yo. Y fíjate que no sé si en sentido apocalíptico o no, pero hoy ya nos llegó a Latinoamérica. Y hace 48 horas no teníamos casos en Latinoamérica. Y se expande hasta el punto de que ahora que nosotros en Latinoamérica ya tenemos un caso, la Antártica es la única región que se salva del coronavirus o el COVID-2019. Es como para tener cuidado, para tomar los cuidados que siempre deberíamos tomar. O sea, cuando somos niños y vamos a la escuela y la profesora dice, lávense las manos con agua y jabón. Lávense las manos con agua y jabón. ¿Cuántos seres humanos adultos sabemos que no nos lavamos las manos con agua y jabón antes de comer, al salir del baño y compañía? Bueno, son precauciones que habrá que tomar con mayor insistencia ahora. Lavarse las manos con agua y jabón es tan complicado. Simples. O sea, ni siquiera necesitas ir a la farmacia y vaciar el stock de alcohol en gel, por ejemplo. Te vas y te lavas las manos nomás. Te lavas las manos con agua y jabón y después te las secas con un papel o si no te las secas en el... Y ahora, si en tu casa hay síntomas, pero es lo mismo, si en tu casa hay síntomas de gripe, normalmente la persona que está con gripe se acuesta en su cama, en su pieza. Tomamos cuidado para no tomar de la misma taza, cuidamos de no usar la misma cuchara, así ni enjuagar. Pues nadie te está pidiendo que le pases a esos 10 litros de lavandina. Son las precauciones normales que hay que tener para evitar la transmisión de enfermedades respiratorias. Esas son las medidas que hay que tomar. Quiero poner una pequeña nota de historia en este tema para que se entienda la diferencia y cómo... y acá abrí Wikipedia
para explicar un poquito lo que quiero señalar, pero para que se entienda. Mi abuelo, mi bisabuelo, murió en el año 1918 en la pandemia de la influenza hispánica. El año 1918 fue una pandemia que... ¿Y por qué se llamaba hispánica? Venía de España. Porque venía de España. O sea, el paciente cero aparentemente... en realidad es la famosa influenza 1918 en castellano, ¿verdad? Ahora, atendé bien estos datos nomás, Mariana, para que la gente... afectó a 500 millones de personas. 500 millones de personas. Estamos hablando de una época donde no había aviones. O sea, imagínate, o sea, los contagios eran en barco. Y murieron entre 50 y 100 millones de personas. La pandemia de 1918. Y después, la segunda mayor pandemia registrada es la del H1N1, el virus de influenza. Este contexto tiene que ver, estimado amigo, con cómo procedemos cuando se produce un evento de esto. Y entonces empezamos a ver que hay un asunto nuevo, las más drásticas medidas de emergencia. Pero después de aprender cómo se comporta el tipo, el virus digo, bueno, chicos, esto no es 1918. No sé si me entiendes. Esos números que vos estás dando no se comparan con lo que es ahora. Vos ahora tenés 78.000 infectados en China continental, de los cuales murieron 2.700 personas. Y fuera de este país hay una treintena de países que ya tienen casos, son alrededor de 40 fallecidos. Y fuera de China continental. Sí, y este dato que acabas de leer tiene un agregado muy interesante. El índice de 2% del que están hablando los médicos el día es en China, porque fuera de China es 0,7%. Fuera de China el índice de mortalidad del coronavirus es 0,7%. Entonces... Lo que es, yo te voy a decir, es lo que a mí me sorprende, Enrique, porque llegamos a extremos, ¿sí? Entonces hoy, lo que ocurrió hoy con un ciudadano oriental en Ciudad del Este, por ejemplo. Sí, escuché el tema. No, pero contar porque, o sea, escuchamos, pero contarle a la gente. Porque resulta que este ciudadano oriental quería viajar de Ciudad del Este a Asunción en avión. Y se armó una situación tal en el aeropuerto, porque decían que había venido de otro lugar. Y resulta que a Ciudad del Este no llegan vuelos internacionales por un lado, y por el otro lado se trataba de un ciudadano oriental que vive en Ciudad del Este. Entonces esos son los extremos, pues, y a los que llegamos. Por eso es mi llamado. Que no es necesario, es un extremo no necesario. Yo hice una comparación, Mariana, y el día que quiero compartir con ustedes, nos vamos a ir a la pausa enseguida, pero yo quiero compartir con ustedes esto porque la histeria y el pánico, estimado mío, que surgen de la desinformación, conducen a situaciones de injusticia como esta. Este señor es un señor paraguayo, entre comillas, que perdió su vuelo, que tiene todo el derecho que del perdió mundo. su vuelo. Sí. Él perdió su vuelo porque bueno, todo el procedimiento llevó un buen tiempo, así que finalmente perdió su vuelo. ¿Quién le devuelve la plata? Le tienen que responder y le tienen que pedir disculpas. Porque, y aquí entro en el tema que quería, hay mucha gente que me va a decir que estoy exagerando. Cuando una sociedad entra en pánico, estimado amigo, comete injusticias siempre, no hay ninguna excepción. Por eso es que hay que evitar el pánico. Y esta anécdota que están contando Mariana el día es un hecho ya que muestra un poquito qué disparate. Es gente que no está informada tomando decisiones políticas. Y nosotros tenemos una anécdota histórica famosísima, y yo lo dije en FM, ahora lo repito, que es el tema de las brujas de Salem, que es el caso clásico de histeria colectiva generando injusticia. En las brujas de Salem, estimado, un acontecimiento histórico que ocurrió en el estado norteamericano de Massachusetts antes de la independencia, mataron, creo que 17 y 18 mujeres en un cuadro de histeria colectiva. Y eso, eso hay que terminar. Entonces a este señor, digamos, racialmente oriental, le deben pedir disculpas, y le deben reponer el dinero que perdió por el perder el avión, y le deben reponer el asiento. Porque esto no se hace. No tiene nada que ver con la ciencia, no tiene nada que ver con el cuidado, no tiene nada que ver con el, ¿cómo se dice? Con la prevención. Nada, cero. Esto es
Pura boludez. Pura boludez. Perdón, es mi posición, Mariana. Es que yo me permito estar de acuerdo contigo hoy. Realmente, yo me puse en la piel de ese señor que no tiene absolutamente nada que ver en el tema. Claro. Y que por ser de nacionalidad china tenga que pasar por una situación de esta es un absurdo. O sea, es un absurdo. Imagínate que incluso cuando se empezó a hablar de este tema del coronavirus a mediados de enero, que se insistió con más fuerza, a principios de febrero, hubo todo un movimiento de ciudadanos chinos que se manifestaban inclusive, no soy un virus, sí, porque ya se sentía la discriminación. O sea, no podemos nosotros permitirnos la discriminación hasta ese punto. Somos ciudadanos del mundo, somos seres humanos. Bueno, pero tenemos que entender que sí somos ciudadanos del mundo y somos seres humanos. O sea, no va a discriminar a la gente porque en China apareció un nuevo virus. Todos tenemos virus, ¿no? Totalmente de acuerdo, así mismo. Estamos muy mal de acuerdo hoy. Sí, terriblemente mal. 0971-444-200 es el WhatsApp de nuestro programa. Ustedes nos envían lo que quieran discutir con nosotros o conversar o mandarnos el mensaje. Y acordate que el Banco Atlas tiene para vos la tarjeta de crédito y débito que acumulan puntos, generan puntos automáticamente, automáticos, sin ningún trámite. Vos podés aplicar los puntos directamente a la compra. www.bancoatlas.com.pe si querés tener más datos, 021-217-5000. La aplicación del punto es con un SMS en tu teléfono, ni un trámite no deja hacer. Y por supuesto, personal tiene para vos un pack ilimitado, 2 días, 5.000, atendena, porque esto te juro que atendena, 5.000 van. Y tenés 2 días de internet ilimitado. De 10 de la noche a 6 de la mañana podés hablar a cualquier operadora, tenés WhatsApp gratis y tenés 1 giga para navegar. Asterisco 454 numeral o ingresás a la tienda de personal. Pausa.